marco del programa de acompañamiento a la educación virtual, que fue un programa que inició el año pasado, en septiembre del año pasado, en el contexto de pandemia, y que, dado sus resultados y el estudio que se ha realizado y a través de las opiniones de los distintos docentes, un programa exitoso en ese marco, y por eso hoy se vuelve a reeditar este programa que bueno, tiene varias líneas de trabajo. Una es el asesoramiento personalizado a las cátedras, donde hay asesores que están trabajando en aulas virtuales con cada uno de los equipos docentes, y esta es otra línea, ¿no? Líneas de charlas más abiertas, que la particularidad de este año es que a su vez uno, si quisiera profundizar un poco más en estos temas, tiene la oportunidad de seguir con un curso virtual que dura 3 encuentros sincrónicos más, además de trabajos asincrónicos. Bueno, después por ahí podemos contar medio al final, pero la idea sería que estas charlas se articulen también con los cursos para aquellos que quieran continuar profundizando en estos temas. Esto también había sido un tema de evaluación por parte de los docentes, que decían, bueno, una charla nos abre, y por ahí hay algunos que necesitan una profundización mayor, y por eso esta estrategia. La idea es que no sé, Guille, si querés comentar algo más. Gracias, María Laura, por sacarnos el discurso. Nos sacaste el discurso a Andrés y a mí. No sé qué vamos a decir ahora, Andrés, andá pensando algo. Yo hago un poquito de tiempo, pero bueno, no, concretamente, si querés abrir la jornada, yo después hablo un poquito y ya los dejamos trabajando. Así que es toda tuya, bueno. Y apurate antes que María Laura nos siga sacando letra. Perdón. Nada, pasado todo bien. No, lo mío es mucho más general. En realidad, ayer quería sumarme también a la actividad que se hizo ayer, y bueno, se extendió una reunión que teníamos del Consejo del CIN, y no me permitió acercarme. Bueno, hoy sí lo pude hacer. En realidad, simplemente, en primer lugar, obviamente agradecerle a Mabel, a Marcel, la disponibilidad de participar en esta actividad organizada por nuestra área de educación a distancia. Sabemos del esfuerzo que siempre es y el desafío que es siempre estar trabajando con colegas que como colegas somos exigentes. Entonces no es lo mismo dar una actividad para graduados o para nuestros estudiantes, sino que trabajar con colegas siempre es un desafío doble, así que sinceramente les agradezco la predisposición. Y en realidad, en segundo lugar, simplemente me interesaba acompañar el inicio por el contexto especial que estamos pasando, y en donde nosotros, la verdad que venimos destacando que haber sostenido las actividades, haber pasado de un día para el otro de la presencialidad a la virtualidad, en realidad es mérito de nuestros trabajadores. Digo esto tanto en lo que refiere a la actividad docente como a la actividad no docente. A mí me pasó también, obviamente, como docente en la Facultad de Ciencias Económicas, en donde, si bien veníamos desarrollando actividades en el campus virtual, eran muy complementarias y eran más de una simple puesta a disposición de materiales y de por ahí atender algunas consultas de nuestros estudiantes, pero no pasaba de eso. Y bueno, de repente tuvimos que amigarnos y hacer como pudimos para sostener el dictado de clases. Así que en realidad mi mensaje simplemente es ese, es destacar de que la universidad hoy está trabajando en las 9 facultades, que el año pasado, cuando nos sorprendió el tema de la pandemia y el cierre de un día para el otro, prácticamente todas las facultades al día siguiente estábamos dando clases. En algunos casos se pasó una semana, se corrió una semana el calendario académico, pero inmediatamente todas las facultades estuvieron a la altura del desafío, tomaron exámenes. Quienes no pudieron tomar exámenes en los primeros turnos, luego recuperaron esos turnos. Así que simplemente es destacar eso.
y es decir que esto es producto justamente de esa responsabilidad de los docentes, del acompañamiento que han podido realizar los equipos técnicos, y nosotros como gestionadores en la facultad, de la universidad, hemos tratado de estar atendiendo justamente las demandas que los docentes hacían respecto a determinadas situaciones especiales que se iban planteando. Y para ello hemos intentado también tener un vínculo muy estrecho con todos los decanos, con los secretarios, especialmente los académicos, y a partir de ahí es que aparece un poco también todo este programa, es decir, en función de lo que se iba detectando, se fueron poniendo a disposición diferentes herramientas. Y como decía María Laura, nosotros hicimos una evaluación de las actividades que se hicieron el año pasado, y de esa evaluación y de las charlas con los secretarios académicos y los equipos de educación a distancia, bueno, surgió este año repetir algunas de las experiencias del año pasado y sumar otras con características diferentes como es esta que estamos llevando adelante ahora. Así que bueno, simplemente era eso, agradecerles el esfuerzo, agradecerles el compromiso con la universidad y siempre, digamos, apostando al trabajo colectivo y a un mejor desarrollo de nuestra actividad docente. Así que simplemente eso, y ahora sí, Guille, No, está bien. Si María Laura me había dejado sin texto, imagínate vos después de esto, pero bueno, nada, desearles, darle la bienvenida desde Secretaría Académica de la universidad, y un poco sumarme a esta idea que tenemos de nuestra universidad, de acompañar a los docentes en estos momentos, normalmente, y en estos momentos de pandemia aún más. Surgió necesidades emergentes de atender lo que se les pueda ocurrir, y ustedes son conscientes, desde normativa, desde exámenes finales, parciales. No voy a abundar en esto porque ya todos saben cómo es. Pero sí debo reconocer que el año pasado decidimos generar un programa de acompañamiento a la educación virtual, y que la verdad que nos fue bien. Pudimos trabajar con asesoramientos personalizados a las cátedras y alcanzamos a 230 cátedras que derramó en 8.000 estudiantes, con asesoramiento personalizado a las cátedras, digo, a través de asesores, sin perjuicio del apoyo incondicional de las áreas de educación a distancia y asesoría pedagógica de cada una de las facultades. Así que en ese sentido, contento, y de hecho replicamos esa experiencia tomando las recomendaciones del año pasado por parte de los usuarios del sistema, y mejoramos la propuesta. Y en ese programa también estaban incluidas un ciclo de charlas abiertas, a las cuales tuvimos aproximadamente 800 asistencias de docentes de nuestra institución, lo que la verdad que nos dio aliento, y como decía María Laura y Andrés, de la respuesta de ellos recuperamos un poco las temáticas que estamos abordando en este cuatrimestre. Y de pronto le sumamos una adicional, transformar esas charlas abiertas para este cuatrimestre en cursos de posgrado que estamos convalidando desde Secretaría Académica, pero también los queremos transformar en cursos de posgrados acreditables a través del Consejo Superior de nuestra universidad. Así que bueno, tratando de desafiarnos, ayer tuvimos un primer encuentro en el cual participaron 101, 102 docentes. Entiendo que la temática era mucho más amplia. Acá nos cerramos un poco en una disciplina de la matemática, y de hecho entiendo que debe haber representantes de cada una de las facultades. Por lo menos vi mis compañeros de agropecuaria que están presentes en este homenaje. Y debo confesar, y esto, bueno, estamos grabando, ¿no? Pero debo confesar que con grata sorpresa me gustó la invitación que tanto Marcel y Mabel nos hicieron a través de YouTube a participar de este encuentro, ¿no? Uno un poquito esquematizado, y entiende, viste, la matemática, disciplina dura, profesores duros y estrictos, ¿no? Y de pronto me encuentro con una presentación impresionante. Dije, yo esto no me lo pierdo, un poco como Daniela, no entiendo nada, pero esto no me lo pierdo, algo interesante hay acá. Así que les agradezco ese empuje, esas ganas y ese contagio de poder participar de
de este momento. Así que, y un poquito dando respuesta a alguna consulta que de uno de los participantes hablaba, que estábamos pensando en química o en otras cosas, y yo creo que lo que estamos pensando es que nos tenemos que empezar a atravesar entre los cuerpos docentes de las facultades de algún modo y compartir nuestras experiencias y tomar de los que saben más y que nos puedan transmitir, pero también empezar a contagiarnos de nuestros compañeros docentes de otras facultades y compartir esas experiencias y seguramente van a ser enriquecedoras. Así que nada, no hablo más, así que les agradezco a los disertantes por su presentación muy amena, y así que bueno, avanzamos con el programa nomás. Bien, bien. Bueno, simplemente, además de esto que tomo esta palabra, ¿no?, de Guillermo, además de ser muy afectuosos, los profes que invitamos también son expertos en la enseñanza de la disciplina. Realmente se nota que les gusta mucho hacer esto, colaborar con grupos de profes para contribuir a mejorar las clases de matemática. Es mucha la carrera que tienen ambos, ¿no? Tuvimos que como recortarlo para este marco, pero son profesores de matemática, Marcel, y computación, licenciado en pedagogía matemática, es magíster en docencia universitaria y doctor en didáctica de la matemática. Bueno, es profe titular regular de la Universidad de Villa María, en el profesorado de matemática y en la licenciatura en ciencias de la educación. También es profesor de posgrado en distintas universidades nacionales. Y Mabel Rodríguez, licenciada en matemática, doctora en la Universidad de Buenos Aires, en el área de matemática, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, es investigadora docente en el área de matemática del Instituto de Desarrollo Humano de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Actualmente dirige la especialización en didáctica de las ciencias y en el profesorado superior de educación en matemática. Ellos nos van a hablar hoy de las cuestiones metodológicas para diseñar la enseñanza de la matemática superior mediadas por tecnología. Bueno, les damos las palabras a los profes y que puedan todos los participantes llevarse algo de esta charla hoy. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Después de escuchar las autoridades de todo lo que dijeron, la vara quedó tan alta que no sé, nos da miedo con Mabel si no queremos así irnos del grupo, ¿no? Bueno, yo voy a compartir la presentación. Mientras vos sabés, yo agradezco la invitación en nombre de los dos y me disculpo por mis anteojos que parecen que me están ocultando, pero tengo una alergia tremenda en un ojo. Así que estoy, por eso, así oculta, tratando de que no se note tanto. Bueno, con estas cuestiones de Meet, cuando uno está compartiendo, yo no sé si ya se compartió, porque a veces hay un retardo, si se está viendo ya la pantalla. Sí, bueno, se compartió. Damos inicio a esta charla que, como decía María Laura, le llamamos cuestiones metodológicas para diseñar la enseñanza de la matemática superior con nuevos recursos, y que nuestra intención es articularla con un curso que podría considerarse de posgrado, que es resolución de problemas y modelización en clases de matemática superior con nuevos recursos, pero eso es otra cosa. Esta charla, sí, esta presentación cierra en sí misma, y bueno, y nuestra intención es, así como está esa imagen así de rompecabezas, es el modo en que estaríamos pensando esta charla. Hay partes que la tenemos armada pensando algunas preguntas directrices, pero otras queremos que sumen ustedes con preguntas, con inquietudes, y tal como decían las autoridades, a veces es difícil hablar para colegas, saber cuáles son las expectativas de cada uno ha tenido trayectorias y recorridos diferentes, le pueden estar interesando cosas distintas, entonces queremos hacer así un poco más distendida esta presentación, parte armada, cosas que contamos y otra que se vienen sumando. Nos vamos a hacer algunas preguntas y ahí te dejo, Mabel, que complementes. Y agrego un detallito que para nosotros es un detalle mayor y no menor, que es que cuando uno está ante una situación nueva, ejemplo, lo de la pandemia del año pasado, pero cualquier situación nueva que a uno se le atraviesa en la docencia, uno inicialmente atina a salir a pedir ayuda, a pedir respuestas. Y en realidad la intención, y por eso un poco la modalidad que pensamos para esta presentación, es empezar a pensar que no va a haber una respuesta que alguien nos venga a dar, que nos sirva para la Universidad Nacional de Entre Ríos,
la facultad tal, sino que les va a tocar construirla. Y entonces, desde esa perspectiva, lo que esperamos que ocurra en esta charla es que les brindemos algunas ideas y algunos elementos como para dejarlos en sus manos y que en sus manos empiecen a delinear y construir respuestas. Y por eso el diálogo, o sea, la idea aquí es compartir experiencias que ustedes puedan sumar y nosotros tal vez con algunas cosas de educación matemática que tal vez algunos de ustedes no conozcan y otros sí, podamos ir como tirando algunas líneas y puntas para que se queden construyendo esas respuestas. La educación matemática no las da, no existe una respuesta que nos sirva a todos en cada una de las instituciones para los distintos avatares que la enseñanza de la matemática nos pone delante. Con esa idea en mente, la modalidad esta de los encastres tan gráficos es que estuvimos pensando este espacio. Y bueno, y entonces nos vamos con nuestra primera pregunta, porque uno diría, y bueno, ¿cómo se vincula esta charla con cuestiones teóricas de educación matemática? Para que no quede que solo lo estamos diciendo desde el sentido común, sino que uno está apelando a educación matemática. Y ahí te dejo, Mabel, mientras yo voy a ir avanzando, que cuentes. Y ahí uno dice, bueno, ¿qué es lo que hay en educación matemática? ¿Qué líneas teóricas existen hoy en día en educación matemática? Y cómo esta charla, que pone el foco en cuestiones metodológicas, se articula con este campo de conocimiento de la educación matemática, de la didáctica de la matemática o matemática educativa, cuestiones finas en donde no nos interesa entrar aquí. Pasale un enter para que se empiecen a completar. Ahí empezó. Lo que ustedes van a ver aquí, varios de ustedes ya conocen, es como un mapa que muestra distintas líneas, todas vigentes en educación matemática, que se desarrollan con inicios, muchas de ellas en otros grupos de investigación de otros países, pero que hoy en día, aquí en Argentina, uno podría pensar que todas estas están representadas por grupos de investigación. De hecho, minutos antes de entrar nos enteramos que falleció Huiratán D'Ambrosio, que es el padre de la etnomatemática. Así, noticia de ahora, acaba de fallecer este investigador que dio origen a una de las líneas. ¿Qué es lo que muestra este mapa de líneas? Por un lado muestra que hay un montón de desarrollo vigente y actual que nos podría dar ideas para construir esas respuestas en función de lo que cada uno advierte u observa en sus aulas. Pero a su vez, uno va a observar más cuanto más conozca. Es decir, si hay cosas que yo no sé, desconozco completamente un campo, probablemente se me pasen por delante un montón de situaciones que no veo por no saber. Ahora hablamos un cachito de cómo... Sí. También hay cuestiones que uno toma el campo de educación matemática, didáctica de la matemática o matemática educativa, tiene luz propia desde hace muchos años, desde hace unas cuantas décadas ya, y entonces esto a veces me permite refinar muchas cosas que a lo mejor si apelo, y respeto totalmente las disciplinas, pero hay veces uno puede quedarse con nociones a lo mejor de la didáctica general que me sirven para la clase de matemática, pero que resultan a veces insuficientes. ¿Por qué? Y porque a veces tomo herramientas que a lo mejor me pueden ser muy generalistas, incluso el uso de las TIC, porque no es lo mismo pensar el uso de las TIC de manera generalista para todos los profesores con todos los desarrollos que cada una de estas líneas ha estado incluso investigando, mirando decir cuándo es más óptimo no incluir las TIC, en qué momento, qué es lo que permite hacer, qué no permite, con un doble uso, ¿no? Que vamos a estar pensando en las TIC. Por un lado, porque estamos en una comunicación virtual, educación virtual con los estudiantes, y por otro lado es porque necesitamos potenciar lo que ocurre dentro de la matemática. Por eso esa imagen así de que en realidad el uso de las TIC, los nuevos recursos, nuevas tecnologías, lo que uno quiere entender con ello, está atravesando todas estas líneas de educación matemática. Y del mismo modo, las cuestiones de tipo metodológicas, que son como el punto donde nosotros vamos a estar focalizando en esta charla de hoy, ¿no? Digo, más allá de si uno tomara alguna de estas líneas como para decir mi posicionamiento en la enseñanza de la matemática es tal,
hay algunas cuestiones de tipo metodológicas que conociéndolas nos permite enriquecer mucho la clase de matemática. Y a nivel superior, con más razón. A nivel superior hay algunas de estas líneas que uno diría, no sé hasta qué punto es tan apropiada para pensar la enseñanza de la matemática superior. Si uno imagina una materia muy avanzada de matemática, de una carrera de matemática, uno diría, bueno, algunas de estas tal vez se empiezan a borrar, se empiezan a esfumar, y quedan otras líneas cuyos aportes son más pertinentes en función de la matemática que me toca dar, del destinatario de mi clase. Entonces, así como Marcel menciona lo de las TIC, que va a ser un recurso que puedo considerar y que tendría que saber cómo, cuando quiero dar clases de matemática a nivel superior, independientemente de en qué línea o qué líneas quisiera ubicarme para pensar la enseñanza, las cuestiones metodológicas operan del mismo modo. Una cosa... Sí, dale Marcel. No, dale. No, una cosita que quería mencionar antes de entrar a contarles cómo entender esto, porque digo, ¿qué hago con esto si es como un montón de información que sintetiza una diapositiva? Les comentábamos recién que hoy en día se hace investigación en todas estas líneas, que los resultados de la investigación son súper valiosos y en algún momento uno tiene como que rendirse ante las evidencias de lo que las investigaciones brindan. Y bueno, ahí también uno valora los equipos que la propia UNER tiene haciendo investigación y los aportes que están haciendo para mejorar la enseñanza de las materias de la universidad y el cuidado con el que hay que tomar investigaciones y pensar que así como tomo el resultado de una investigación, yo lo podría usar en mi contexto. Eso requiere cuidados, adaptaciones, y en algún punto, si uno no es un investigador del campo de la educación matemática y es un docente que quiere usar ciertos resultados, ahí hay un cierto salto con algunos, que hay que darlo con algunos cuidados. Es decir, no puedo tomar un resultado de una investigación y pensar que inmediatamente me lo voy a llevar al aula, inmediatamente me va a dar luz para saber cómo mejoro o cómo impacto en alguna cuestión que estoy viendo. Y acá aparece un asunto súper delicado, que es que cada una de estas líneas tiene sus posicionamientos, tiene sus conceptos que define con algún significado. Y que muchas veces distintas líneas toman una misma palabra y a esa palabra le asocian significados diferentes. Y acá estamos hablando del lenguaje y Daniela, que está por ahí, seguramente dirá, esto igual pasa en el campo de las sociales, ¿no? La palabra problema, si yo la pienso dentro de la escuela anglosajona, tiene un significado que es distinto de si lo pienso en la teoría de situaciones didácticas o si lo pienso en el enfoque ontosemiótico. Entonces ahí hay que tener sumo cuidado de cómo tomo, de cómo leo resultados de investigaciones y de cómo puedo buscar algo que me aporta para mi práctica. Marcel, vos querías decir algo hace un momento. No, ahí está. Ya después se me va a venir. Entonces, ahí, bueno, digo, sacando este mapa que ubica y cómo las TIC se ubican en esto, lo metodológico también se ubicaría en alguna medida transversal a los distintos enfoques. El curso en el que esta charla se inserta va a estar trabajando sobre dos de estas líneas en particular, pero esta charla no va a tomar cuestiones específicas de ninguna de esas líneas, lo tratamos de hacer como más general, pero quisimos mostrar este mapa para que vieran el alcance que tienen las cuestiones de educación matemática, que nos permitirían en algún punto tomar como punto de partida que uno no está solo en el mundo, no está solo con los problemas que ve en su curso, hay muchísimos problemas que nosotros vemos en nuestras aulas que son compartidos no solo en distintas universidades de Argentina y de Latinoamérica, sino que en el mundo, y atrás de los cuales hay un montón de investigación hecha, así que ahí uno tiene como una punta por si en algún momento uno quiere avanzar, ponerse a estudiar, ponerse a buscar qué cosas hay. Y somos partidarios de, no me quedo con una sola línea, como mencionaba Mabel, sino que la diversidad de líneas y enfoques me permiten ver diferentes realidades y diferentes cosas. Y al principio, cuando uno se inicia en el estudio y pensando en la matemática superior,
no es necesario que uno diga, no, yo hasta tanto no me aprenda bien todas estas líneas no puedo hacer cosas. No, no, sí, puedo empezar. Hoy en día está todo documentado, muchas de las cosas, para no decir todo, muchas de las cosas está documentada en revistas que están en formatos digitales, entonces puedo ver qué acontece en el nivel superior, qué acontece en materias de álgebra, de análisis, de topología, ecuaciones diferenciales, en carreras de ingeniería, en carreras para enfermería, en carreras para medicina, en carreras para administración, o sea, hay mucho, y cuando uno empieza a mirar esas investigaciones, tesis de posgrado, por ejemplo, van a ver que muchas de ellas se enmarcan en alguna línea o enfoque de la didáctica de la matemática, ¿no? Así es. Y no por eso uno, para dar una buena clase a nivel superior, tiene que ser un experto investigador en educación matemática. Como decíamos, cuanto más uno sabe, más cosas ve en el aula, y cuando se las pone a estudiar y a tratar de develar y a investigar sobre eso, más se entiende y nuevos problemas advierte. Y entonces ahí aparece como, ustedes vieron que suelen como darnos con un palo muchas veces a los que hacemos algo de educación matemática, diciendo tantos años haciendo investigación y los más en la escuela siguen estando igual o en la universidad, y uno dice, qué visión hecha en alguna medida, porque cuanto más veo y más entendí, nuevos problemas me puedo plantear y más cosas entiendo y más cosas abordo. Cuanto menos hago, me quedo echándole la culpa que mi alumno no estudió para la clase, pensando que mi clase es fantástica, y bueno, en ese sentido es como una cuestión de tipo espiralada. Aprendo, identifico una problemática en mi aula, hago una investigación, me da resultados, tomo una investigación, pienso si la puedo adaptar, cómo la interpreto, y eso me permite ver nuevas cosas que están ocurriendo en el aula, y si uno la ve, va a querer atacarla, va a querer abordarla, va a querer hacer algo. Los profes somos inquietos y la pandemia mostró eso. El año pasado salimos como se pudo a resolver la situación, lo que decían recién las autoridades. Cuanto más uno hubiera sabido de antemano, mejor parado lo agarra. Hubo gente que no sabía ni prender un celular, una computadora, y tuvo que moverse más. Pero somos inquietos. El hecho de que los profes veamos algo, en general, nos hace tratar de hacer algo para solucionar el tema. Y ahora te pregunto yo a vos, ¿cómo empiezo a pensar en las clases con o sin el uso de las TIC, Marcelo? Y ahí viene difícil responder esto. Y acá hay veces, hay mucho para decir. Vamos a dar así algunas puntas nada más. Y sabemos lo dificultoso que es cuando planteamos con colegas, cuando uno dice, ¿y cómo empiezo a pensar en esas clases de matemática a nivel superior con o sin uso de las TIC? Porque hay cuestiones que son iniciales, que primero es, las TIC pasan a ser un recurso. Si bien es cierto que voy a estar trabajando en una plataforma virtual, pero hay cosas que están primero. Pensando es, quiero enseñar matemática, y entonces hay algunos posicionamientos interesantes como para mirar. Y le vamos a llamar así puntos de partida. Y nos gustaba esta imagen, porque cuando nos imaginamos un profe que está dando clases de matemática, nos imaginamos con esa imagen, ¿no? Tenemos esa imagen de donde hay una fuerte convicción de que el profe enseña mostrando, escribiendo mucho, y el alumno aprende viendo lo que está haciendo el profesor. Pero eso es un paradigma particular que, si uno lo mira en cualquiera de las líneas de educación matemática, no hay cómo sostenerlo. O sea, no hay cómo sostenerlo, y sabemos que el pasaje a la virtualidad condujo que muchas veces los profesores, una de las preocupaciones que tuvieron es decir, ¿cómo hago para tener una pequeña pizarra para poder escribir, ¿no? O sea, entonces, sobre esos puntos nos queremos meter más adelante, pero yo quiero tomar algunas cuestiones matemáticas que están ahí atravesadas por la didáctica. Cuando empiezo a mirar cómo aprendí yo matemática, y ahora tengo que hacer también la distinción. Una cosa es cómo aprendí yo matemática, que yo voy a enseñar matemática, que es muy diferente a lo mejor cómo va a aprender un estudiante que a lo mejor no va a ser matemático, que va a utilizar la disciplina en particular. Y si miro cómo pasó ese aprendizaje dentro de matemática, vemos que va de lo general a lo particular.
que es la lógica que atraviesa la propia disciplina, la forma en que se presenta un teorema, como se presenta dentro de matemática algo nuevo que se hizo en matemática. Se va a desdibujar todo el camino que hizo esa persona, que no necesariamente lo hizo del camino general a lo particular. ¿A qué hago referencia con esto de general a particular? Mira, hacemos así un pasaje por imágenes nada más en algunos libros clásicos que uno diría. Miro así un libro de análisis como la Spivak y me dice, primero me da una definición. Me da una definición y a continuación viene, o sea, va de lo general a lo particular. Veo matemáticas aplicadas, que a veces uno debe ser cuidadoso porque estos libros de matemáticas aplicadas muchas veces no son escritos por personas del área de educación matemática, sino alguien que tiene acceso a cuestiones editoriales. Veo álgebra, por ejemplo, y me pasa esto, me aparece primero una definición. Y cualquiera de nosotros podemos recordar que si enseñamos o hemos enseñado de esa manera, podemos recordar que hay cosas que la experiencia nos lleva a hacer esto. Empezamos a dar una definición, por ejemplo, imaginemos que damos una definición de matriz y empezamos así, tiene elementos A sub i, J, y empezamos A sub 1, 1, A sub 1, 2, y damos la vuelta, la vista a la clase cuando estábamos en presencial y vemos la cara de horror de nuestros estudiantes que no están entendiendo nada y le decimos, tranquilo, tranquilo, ya vamos a hacer ejemplos para que ustedes entiendan esto. Claro, el modo en que aprendemos no va de lo general a lo particular. Entonces, ese es un replanteo que uno tiene que hacerse. No puedo estar pensando mi clase de matemática en este momento que debo partir de lo general a lo particular. Entonces, ese es como un punto de partida. No sé si, Mabel, ¿sumas algo o avanzo? Sí, digo, y completamente de la mano con esa imagen, la primera de todas, la del pizarrón y el profe con el pizarrón lleno, uno se imagina cómo sería el rol del alumno en esa clase, ¿no? El alumno debe estar desesperado tratando de copiar en la época en la que no había un celular para sacarle una foto de ese pizarrón, desesperado copiando para tratar de llevarse supuestamente el conocimiento. Y muchos de nosotros aprendimos así. Nosotros que terminamos haciendo carreras que tienen que ver con la matemática, no somos parámetro, pero uno en algún momento dice, y bueno, pero yo aprendí así también. Ahora, si uno piensa un poco más fino, si de verdad aprendió matemática cuando estuvo sentado en esa clase que nosotros o la mayoría de nosotros tuvimos, o fue haciendo otro tipo de tarea con una actitud o un comportamiento un poco más activo. Aprendí cuando estaba sentada copiando con la mano veloz todo lo que estaba en el pizarrón, o aprendí en algún otro momento. Si alguno quiere participar acá, vale que contesten, o sea, vale que abran el micrófono, ni siquiera pidan permiso, intervengan naturalmente, consideremos esto una charla. Si uno piensa un poco, ¿cuándo aprendí yo el concepto de límite, derivada, no sé, transformaciones lineares, matriz? ¿Cuándo? Cuando estaba sentada en la butaca del aula magna con el profesor llenándome el pizarrón, o ante algún otro tipo de tarea que me tocó hacer. Pero además, ahora hay una cuestión que también uno tiene que plantearse, si lo estoy pensando en este momento, las clases donde estoy trabajando en plataformas con usos de TIC de por medio, uno tiene que pensar también que si me voy a estar preocupando por reproducir lo que yo puedo encontrar en muchos de los videos que están subidos en internet, que a veces los mismos alumnos recurren, hay veces uno dice, decime qué videos están viendo tus estudiantes y yo te puedo anticipar qué tipo de clase estás dando. Si yo recurro a todos los videos del profe Alex, el profe Julio, que aparece en la clase, uno dice, y entonces están muy preocupados los estudiantes de ver esta cuestión, el formalismo, la estrategia para resolver un determinado ejercicio. En la época en la cual no teníamos acceso a los nuevos recursos, ahí estaba lo que decía Mabel, que el estudiante era desesperadamente copiar en su cuaderno todo lo que copió el profesor en la pizarra, porque no tenía acceso a esa información. Hoy en día es el acceso a esa información la tengo. A través de las nuevas tecnologías tengo videos, tengo textos digitalizados, uno los tiene a todos con ellos, ¿no? ¿Puedo dar un ejemplo de esto? Dale. Muchos de ustedes, a los más jóvenes los quito,
Deben haber tenido en su escuela secundaria la enseñanza de cómo se calcula la raíz cuadrada de un número. A ver si puedo ver alguna cara ahí que me diga que sí. A ver si veo alguno. ¿Alguno tuvo? Sí, alguno tuvo. La Pero profe Daniela. de los más viejos hablamos, porque ahora no sé si se enseña. No, ahora no se No, enseña. ahora no. Ahora Por no, eso. pero adivinen Sí, por a qué mí me ahora no. enseñaron hace siglos. Yo iba a decir, a mí me enseñaron, pero ahí me echaron la raya. Claro, tal cual. Eso será borrado de la grabación. Va a Bien, ser un dato irrelevante. Pero lo que digo es, en algún momento, saber cuánto daba la raíz de 82,4 era un dato importante. Entonces necesitaba saber eso. Hoy en día que se resuelve apretando un botón de la enseñanza, se quitó. Si uno se retrotrae a la época en la que se quitó, hubo ahí una transición y una resistencia de los profesores a querer admitir que no se enseña más la raíz cuadrada con el dibujito ese casi gráfico donde uno hacía cosas mecánicas y de memoria, todo sea por el fin bueno y noble de saber cuánto da la raíz de 83. Nosotros estamos viviendo una transición desde nuestra perspectiva. Hasta el momento, todavía muchos se resisten a decir, tenés el acceso a la información en Internet. ¿Cuánto más uno se va a negar a que nuestros alumnos accedan a Internet, quiera yo o no lo quiera? ¿Cuánto más me puedo negar? Me puedo negar algunos años. Si uno mira a un mediano plazo, la tecnología ya se nos instaló. El que quiera resistirlo, sepa que está resistiendo la transición como el profe que no quería dejar de enseñar el método para hallar la raíz cuadrada. Si uno entiende y ve así como, perdón, ya, a mediano plazo, uno diría, bueno, me toca cambiar las cosas, o sea, me toca cambiar. Ya la meta no va a ser calcular la raíz de 83, sino que tendría que pensar en qué otro punto interesante pongo la meta, donde para resolver necesite la raíz de 83 y que me la dé quien la sepa calcular. El botón más indicado. Y algún interesado en cómo se calcula, bienvenido sea que lo aprenda, pero no el público en general. No sé a quién estuve encimando, me decía Mariana, Daniela, no sé. Claro, nosotros no nos dejaban usar calculadora en el profesorado. Te estoy hablando de épocas, bueno, mejor, ahí sí van a sacar la edad peor, bueno, yo debo ser la abuela de todos ustedes, pero nosotros no podíamos usar la calculadora, usábamos tablas de logaritmo y ya había calculadora científica. Empezaban recién, pero no la podíamos usar. Otra transición, ¿no? Abandonar la tabla de Howell de los logaritmos a cambio de que el logaritmo del número me lo dé una calculadora. Una calculadora. Bueno, si o el seno, el coseno, las funciones claro, trigonométricas. Claro, si nosotros viéramos que hoy en día estamos en esa transición, si lo pudiéramos ver, nos relajaríamos con esto. Ya sabemos que está, y entonces nos cambiaríamos, diríamos, bueno, está bien, ya está, listo, están entre nosotros. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo le saco jugo a esto que lo tengo acá, en lugar de resistir? Y voy a ser provocador en algunas cosas que voy a colocar y haciendo analogías de lo que estábamos hablando. Podemos entender, sí, yo entiendo, no tiene sentido ponerme a sacar la raíz cuadrada aproximado, calcular logaritmos a través de la tabla de Howell, porque total tengo modos que me hacen esos cálculos. Y sin embargo, uno puede ver, y me voy a ubicar así a veces en carreras no matemáticas, ciencias económicas, veo cálculos de límites, levantar indeterminaciones horrorosas. O sea, digo, horrorosas, que uno dice, ¿y cuál sería el sentido que un contador o un licenciado en administración levante una indeterminación tan espantosa que le estamos colocando cuando estamos dando límites? O que haga una reducción de una matriz o resuelva un sistema de ecuaciones por reducción de un sistema que a veces tiene 4, 5, hasta 6 variables de por medio. Entonces, cuando uno mira eso, uno dice, esto se parece bastante en la época, por eso uno habla de transición, en la época en que te enseño o no te enseño a calcular aproximadamente la raíz cuadrada, porque eso va a venir de la mano con otros puntos de partida que uno se plantea, que es preguntarse,
¿qué quiero que mis estudiantes aprendan? O sea, eso es, pero ¿qué quiero que aprendan? Y no solo que es que quiero que mis estudiantes aprendan, sino es, y por eso lo ponemos así en más grande, ¿por qué es necesario y se lo debo enseñar a esto que yo quiero colocarle? Entonces, si uno dice, yo quiero que aprendan a calcular la raíz cuadrada aproximada de un número por un método manual, tendríamos que tener una respuesta genuina ante las preguntas que haría un estudiante. ¿Y esto para qué me sirve? Por ejemplo, porque lo puedo hacer con las nuevas tecnologías, que uno pueda decir que trascienda el hecho, porque esto te abre la cabeza, porque te ayuda a razonar, porque como estudiante tendría que decir, profe, ¿qué investigación está basándose ustedes más en didáctica de la matemática, que hay mucho, que muestra que si yo hago este cálculo, a mí me ayuda a razonar, me abre la cabeza y algunas cuestiones que son así, que hemos escuchado en algún momento, ¿no? Y ese por qué es necesario y se lo debo enseñar, va vinculado a qué problemas resuelve. Pero no qué problemas resuelve de realidades, hay veces falseadas y manipuladas, sino que uno dice, ¿qué problemas resuelven y qué contextos le dan significado y sentido a lo que nosotros estamos trabajando? Mabel, ¿sumas algo? Sí, sí. Digo, estas preguntas son difíciles. Son difíciles de responder, de hacer es ponerlas en la diapositiva. Ahora, contestarse esto es difícil y es sumamente personal, entendido el personal como del colectivo de profes de cada carrera, ¿no? O sea, son cosas que ustedes se van a tener que responder. Uno puede pensar cómo me la respondería yo en función de dónde estoy dando clase o qué carrera, en qué carrera estoy trabajando, pero son preguntas difíciles de responder y que van en alguna medida de la mano con empezar a ganar grados de libertad que uno tiene como profe cuando uno arma un programa de una materia. Por alguna razón tendemos a pensar unidades de una materia que todas tienen el mismo tiempo. No sé, tengo una materia cuatrimestral, bueno, una unidad por mes o 2 unidades por mes. Y ahí uno podría empezar a jugar un poco con pesos relativos, darle más peso a aquellas cuestiones que entiendo que son irrenunciables para la formación de un futuro, completen, futuro ingeniero, futuro contador, futuro lo que sea, técnico. Y entonces, como esas respuestas van a ser distintas en función de la carrera que los estudiantes están siguiendo, el profesor podría ponderar de manera diferente el tiempo y el esfuerzo que le va a poner al trabajo con las unidades que le toca. Si empezamos a atar cabos, la diapositiva del pizarrón lleno con un alumno pasivo, eso se da rápido. O sea, rápidamente el profesor cuenta un montón de cosas en el pizarrón, el alumno escribe un montón rápido, hoy en día graba y se acabó. No viajaría a la universidad para grabar si el profesor le habilitara a tener una filmación, ¿no? Pero si no, iría solo para eso. Cuando uno se contesta este tipo de cosas, eso también va de la mano con empezar a imaginar que en la clase de matemática pase algo irrepetible, que no lo encuentre en un canal de YouTube, que sea tan único el trabajo que hace, la discusión que tiene con sus compañeros, con los profesores, que no quiera faltar a la clase. Si yo falto a una clase donde me llenan el pizarrón y mi compañero me pasa la foto o me pasa la carpeta, el profesor no quiere que le pregunten, entonces cuando le preguntan se sacan encima rápido al preguntón. ¿Cuál es el sentido? ¿Qué es lo atractivo de esa clase? ¿No? En términos de la teoría antropológica de lo didáctico, sería como ir a visitar un museo, las obras del museo que el guía / profesor me muestra como obras cerradas. Si en la clase pasara algo irrepetible, que no está en YouTube, que no está en Internet, que lo pone en un rol activo al estudiante, tomando decisiones, vinculando con la carrera, estarían mucho más interesados y nosotros estaríamos forzados a poner prioridades, a elegir en función, en parte, de las respuestas que nos podamos ir dando
de este tipo de cuestiones. Y pensemos que estas cosas que estamos planteando, por ejemplo, no solamente las planteamos nosotros. Si nosotros miramos, por ejemplo, quien está enseñando en carrera de ingeniería, hoy en día, miro, para 25 ingeniería está el libro rojo de Confedi. Y el libro rojo de Confedi no me plantea un listado de contenidos que debo enseñar en ingeniería, sino que me dice competencias, saber ser y saber hacer de un ingeniero, y me dice, mira, para este grupo de competencias específicas, estos son los descriptores, y me aparecen grandes áreas, nada más de cálculo, de álgebra, de estadística. En consecuencia, si yo me ubico hoy en día en una carrera de ingeniería, entonces voy a tener estos puntos de partida. ¿Qué quiero que mis estudiantes aprendan? ¿Por qué es necesario que lo aprenda? O sea, en esta idea me tengo que empezar a pensar en la matemática superior, tengo que estar pensando es a quién estoy dirigiendo lo que yo estoy enseñando dentro de matemática. No puedo estar enseñando de la misma manera. Salgo de ciencias económicas, doy en la carrera de administración e ingreso en la carrera de ingeniería química, y uno dice, qué bueno, tengo análisis matemático en ambas, entonces no podría ser que vaya a pensar de la misma manera. Por eso son ahí algunos puntos de partida, y uno dice, bueno, ¿y cómo empiezo entonces? Y ahí uno dice, bueno, hay que empezar a observar, analizar, hacerme preguntas. ¿Qué es lo que hace este profesional? ¿Qué matemática necesita? ¿Qué problemas viene a resolver? Para que a mí no me quede una matemática que muchas veces en las diferentes disciplinas terminan diciendo, no sé, vi tanto de matemática que no me acuerdo, o muy poco de lo que yo vi lo utilicé. Sumo algo. Dale. Seguro que todos los profes que están acá, seguro compartimos algo que es, estamos formando un profesional que en 4, 5, 3, según la carrera, años, va a estar inserto en algún mundo laboral, ¿no? Uno seguro quiere que esos estudiantes brillen, crezcan, puedan adaptarse a lo que venga, que no sabemos hoy qué va a ser, ni lo podemos saber. Y entonces uno va a querer en alguna medida la autonomía, que no necesiten del otro para ver si leo tal cosa o me estudio tal material, si acaso tengo que ir a cambiar un producto en alguna línea de alguna fábrica, de no sé qué. O sea, no quiero que venga a mí, quiero que haya logrado autonomía. ¿Cómo puedo empezar a lograr esa autonomía en los alumnos? Claramente, me empiezo a contestar, claramente, no generándole dependencia, valga la tautología, ¿no? O sea, ¿cuándo le genero dependencia? Cuando le digo qué hacer, qué repetir, que para saber si está bien me muestre, o que para saber si está bien verifique apretando el botón. Ahí sí puedo apretar el botón para saber si está bien en una calculación. Digo, genero un estudiante dependiente. Me entrega los trabajos, los hace para mí. Yo digo, yo como profe, ¿le iría a pedir a un alumno que me haga un trabajo para yo corregir? Porque me encanta corregir en las tardes de otoño. Y no. O sea, si le di a hacer algo de matemática, es porque primero entendí que es valioso para él, y segundo, porque creo que mi devolución le va a permitir mejorar en algo en donde ya tengo claro que necesita mejorar. Por eso las preguntas anteriores son clave, y esto de empezar a tener alguna respuesta, observando y analizando qué hacen, qué va a hacer, qué van a hacer estos estudiantes cuando sean graduados, porque ahí voy a empezar a entender qué es lo que, en dónde van a tener que ir ganando esa autonomía. Y es mi trabajo tratar de favorecer esa autonomía y no generar la dependencia. Las viejas clases que nosotros tuvimos eran clases donde nosotros éramos dependientes de la voluntad del profesor. No le podías preguntar para qué sirve algo porque te miraban mal, vos le tenías que entregar los ejercicios que te pedían porque él los quería. Yo no sé para qué, nunca entendí para qué hacía 45 derivadas de funciones a las que nunca más le hice otra cosa. No le calculé una asíntota, nada. Este es el paquete para derivar. Y yo, Mabel, me las derivaba todas, a voluntad y antojo del profe. ¿Para qué? No me hubiera atrevido a preguntarlo, pero digo, como eso, hoy en día, tomando una distancia, ustedes van a empezar a ver que no tiene sentido, ningún sentido, generarme cosas artificiales solo
para la materia. Funciones que nunca van a calcularle una inversa, nunca van a analizar la biyectividad, nunca van a tener que graficar a mano, van a apretar un botón y van a hacer algo con ese gráfico. Entonces, decisión de cada uno si quiero sostener esa enseñanza que los genera dependientes, que no les aporta nada para el trabajo futuro o no. Cada uno se contestará. El campo de la educación matemática y de las instituciones, como Marcel mencionaba recién, como el Confedi con ese libro, ya se corrieron de ese posicionamiento. Ya te dicen, relájate con los contenidos, dale herramientas para que pueda aprender el contenido que necesite. No pienses que hay un barrido exhaustivo de contenidos sin el cual el alumno no va a poder hacer otra cosa, entonces yo me dedico a darle todo ese barrido exhaustivo de los contenidos. No, eso no es así, no es así, es falso que si no domina las técnicas de operatoria, numérica y algebraica no va a poder aprender conceptos. Falso. Digo, se sabe y hay que rendirse ante las evidencias. Por eso decíamos que estos eran puntos de partida que eran para pensar la clase con o sin TIC. Y hay veces muchas veces nuestro trabajo no nos lleva a reflexionar de los modelos con los cuales fuimos formados y que ese modelo a lo mejor estuvo bien o no tan bien para una determinada época, pero que resulta obsoleto para ahora. Me voy a plantear así, voy a estar pensando, porque uno tiene tiempo, siempre nos quejamos de que tenemos poco tiempo para trabajar con los estudiantes, y más, por ejemplo, ahora en la virtualidad. Y entonces empiezo mi curso de análisis y me pongo casi en piloto automático. Y mi preocupación es, dada una expresión de una función, mi preocupación es cómo dibujarla, cómo dibujar una parábola y hacer mirar cada uno de los elementos y cómo calculo a mano las raíces, los vértices, y me voy después a funciones racionales y voy a estar mucho tiempo con eso. Y la pregunta ahora es, por esto es observar, analizar, hacerme preguntas. ¿Para qué le serviría? Y voy a colocar la siguiente porque viene a pensar, a resumir. Perdón, Marcel, partes. Decime. hay manos levantadas, gente que quiere preguntar. Te aviso por si no está. Dale, Ay, ahí maravilloso. regístramelo, Yo no los veo a Mabel, todos. porque yo no los veo. No, yo con y eso yo que veo estoy en Meet pocos. compartiendo, no Sí, los claro, no vos los no veo. ves nada. Y yo veo algunos, pero dale, no sé quién está con la mano levantada, pero tome la palabra. Claudio, lo vemos Dale. ahí. Dale. Claudio. Bueno, no, yo quería esperar que terminara el concepto, pero está bien. No, en realidad era solamente para no sé si aportaron en qué, pero en realidad sí como para la crítica de lo que estaban ustedes comentando, que en realidad yo trato de aplicar muchas veces, porque no sé cuáles serán todas las competencias que tienen los colegas que están aquí vinculados, pero seguramente tienen alguna competencia desde el punto de vista de las matemáticas o de la aplicación de las matemáticas a sus áreas disciplinares. Y en mi caso yo soy licenciado en salud ambiental, y como licenciado en salud ambiental doy clases de análisis matemático en la licenciatura en salud ambiental. Así que a mí me ha valido muchísimo mi experiencia profesional en el campo disciplinar concreto, que fue dentro de trabajar en obras de infraestructura, algunas cosas más, y la verdad que bueno, que yo casi siempre que puedo, digamos, poner de manifiesto algún ejemplo que contemple una realidad profesional, va a ser mucho más valioso a mi criterio siempre que por ahí ponerlo en cálculos obsoletos, como decías vos, por ahí traídos por ahí mucho desde un libro y desde solamente un cálculo genérico donde solamente tenga el algoritmo, sino más bien por ahí a veces florearlo un poco dentro de un ámbito, aunque cueste un poco, pero uno lo toma con más cariño cuando lo encuentra dentro del ámbito disciplinar. Y como las ciencias ambientales, bueno, tienen esa magia de poder generar que la gente que elige esta ciencia no le gustan las matemáticas y le cuestan. Y no solamente que le cuestan, sino que además no los enganchas muy fácil con una cuestión referida por ahí al análisis de situaciones con las ciencias duras. Sí, por ahí los vinculás con otras cuestiones en donde ellos se sientan más identificados. Pero a lo que voy con esto que vos estabas comentando es que me sucede, no significa con eso de que sean ni bueno ni malo, me parece que hay mucho camino también para hacer, y en lo que nosotros tenemos responsabilidad también, que es que los diseños curriculares están hechos desde hace mucho tiempo y las competencias básicas de cada una de las profesiones requieren un conjunto de contenidos básicos
que están íntimamente relacionados con contenidos duros de la ciencia matemática y no adaptados directamente a la concepción esta en donde uno, como decías vos, encuentra que necesita como ayornarse o como necesita actualizar algunas visiones y no hacer partícipes de una carga en la que el alumno sienta de repente que no le va a servir casi lo que va a hacer, porque si lo descubren antes que se lo dé encima es más traumático todavía, ¿no? Si de repente ellos sienten que de repente lo que le estás dando tiene una complejidad matemática en la cual terminan fracasando, porque el rendir el parcial eventualmente tampoco les resulta del todo gratis, entonces termina siendo una experiencia muy traumática. Si lo llevamos a otros terrenos por ahí, es diferente. Pero ¿qué pasa? También en el momento de tener que generar, vamos a suponer hipotéticamente, que yo quiera perfeccionarme y quiera seguir avanzando dentro de mi perfeccionamiento como docente para poder dar matemática, accedo otra vez a un lugar en donde mi especialización o mi maestría o mi doctorado está vinculado con conceptos duros de las matemáticas de vuelta. Y otra vez yo vuelvo a cargar dentro de mi cúmulo de estrategias matemáticas un conjunto de conceptos que sí es necesario que tengan y los vuelvo a vincular con otra dificultad. Ahí me parece que está un poco esa cuestión que vos estabas diciendo, Marcel, que son las cosas que yo me gustaría enseñar, pero que no encuentro estrategias para vincularlas, ¿no? Pero ahí, perdón, pero ahí, Claudio, depende, en tu ejemplo del posgrado, la verdad que depende de qué posgrado hayas elegido. Claro. No cualquier posgrado te carga de solo lo duro de la matemática. Hay posgrados que te permitirían enriquecerte en cómo pensar y mejorar la enseñanza, cómo entender el aprendizaje. O sea, son los que tienen el foco en la educación matemática, a diferencia de la matemática. Si vos elegís un posgrado cuyo objeto está en la matemática, pasa lo que vos decís. Claro. Si elegís un posgrado cuyo foco está en la educación matemática o en la educación en general, o en el uso de las tecnologías, como la carrera que hizo Lorena, vos ahí te lo podés llevar a tu terreno de la educación matemática. Claro. Y ahí tenés eso que buscas, lo tenés, solo que no en cualquiera de los posgrados que elijas. Y profes de UNER, ahí tienen a quién preguntar qué hacer para la carrera en donde trabaja. Sí, por favor, sugiéranme, por favor, que encantado accedo. Sumo cosas que está diciendo Mabel, que están ahí, que esto es de larga discusión y podríamos estar hablando mucho tiempo al respecto. Es cierto que si ahora yo me ubico, no estoy diciendo, Claudia, que lo hayas pensado de esa manera, pero yo no podría estar pensando, le voy a dar clases de matemática pura a todos estos porque el día de mañana van a dar clases de matemática porque me estaría equivocando. No es cierto que, primero, no habilitaría que en un campo profesional, no sé, estoy formando a un técnico o un ingeniero en alimentos, el campo profesional no lo habilita para dar clases de matemática. Que después derive esa persona a dar clases, pero sus incumbencias profesionales no están en el campo para enseñanza de la matemática. Pero si a pesar de todo yo soy ingeniero en alimentos, en tecnología de los alimentos, y quiero dedicarme a la docencia en matemática, me tengo que profesionalizar. No se me ocurriría hacer una maestría en matemática pura ni un doctorado en matemática pura, porque eso no va a mejorar mis clases. O sea, estoy en otro campo profesional que es ser un matemático. Entonces, no va a abonar ese lado. Y en términos de los contenidos, yo te cuento lo que yo veo y no lo puedo generalizar. Lo voy a ver en términos de las universidades a las cuales yo tengo acceso. Muchas veces los profesores dicen, es que el contenido mínimo que yo tengo me exige que vaya a dar de esta manera. Y cuando vemos los contenidos mínimos, no dice nada al respecto. Veo que dice funciones, por ejemplo. Puede decir función lineal, cuadrática, pero nadie me dice que cuando yo me vaya a poner en la clase, el enfoque es, le enseño a dibujar las funciones. Porque yo puedo hacer al revés. Me puedo poner a pensar, ¿en qué campo profesional estoy? Estas personas, me voy a ubicar en uno en el que me siento cómodo, en el cual trabajo. Administración y economía, contadores. Ellos tienen esa necesidad, que les cae una función de demanda, la de oferta, de utilidades, y su interés primordial es graficarla. No. Lo que ellos tienen son bases de datos. Y esas bases de datos
intentan usarlas para inferir, pronosticar o predecir un comportamiento entre las variables. Ah, pero entonces eso me da herramientas para pensar mi clase de manera diferente. No te voy a enseñar a dibujar la función porque pues, si tenés la función, hoy en día la metes en cualquier software y te la dibujó. Pero si en cambio tenés un conjunto de datos, intentar decir este conjunto de datos más o menos se pueden ajustar a una función que tiene que ser creciente, no, debe ser una logística, no, debería ser una función exponencial, debería ser con alguna característica, eso me demanda otros tipos de capacidades para trabajar. Entonces, eso me invierte la forma en que estoy pensando la clase de matemática y este es parte del resumen de lo que veníamos hablando hace un rato. O sea, no pensar que voy a exponer, sino que aprender el alumno, no buscar ejercicios lindos, pensar de qué modo lo voy a estar trabajando, no armar nuestro discurso, sino pensar qué proponerle a este estudiante de esta carrera en particular. Lo que había dicho Mabel hace un rato, no culpar al estudiante, sino empezar a revisar la propuesta y empezar a realizar ajustes. Mabel, ¿sumás cosas Sí. acá en esto? Esto, digo, yo muchas veces pienso que si uno pudiera dejar una diapositiva, yo dejaría esto. Digo, si algo me encantaría que se lleven así como idea, es lo que esta diapositiva sintetiza, ¿no? Porque uno suele pensar, ¿qué me toca dar mañana? ¿No? Y con eso de que, bueno, mañana voy a dar esto este va a ser el ejemplo, y lo pienso desde mí, desde lo que yo, profe, voy a hacer, en lugar de pensar desde el lado del alumno. Eso, bueno, alineado con lo que venimos diciendo, y lo mismo, el no culpar al estudiante, solemos inicialmente tender a pensar que si algo no funcionó bien fue porque el otro no puso lo suficiente, no se dedicó, y es difícil que uno sea como más crítico con lo que les está proponiendo. Sí. Mabel, ahí hay personas que quieren comentar, Dale, aportar. fantástico. Sí. A ver si los puedo ver yo. Claro, porque yo no los puedo ver. Vanessa. Bueno, a ver, yo en mi caso soy docente de química de primer año, de bromatología, y doy química a chicos que estudian técnico químico, bioquímica, farmacia, bromatología, nutrición y veterinaria. Y en mi materia, por ahí no es el problema que tengo en la matemática, no es tan alto como lo que están planteando, sino más básico. No saben despejar. Yo le doy una ecuación química y los chicos tienen que despejar y tienen dificultades. No sé qué me pueden decir al respecto. Bueno, ahí hay cosas al respecto. Y acá podríamos hablar mucho al respecto. Y acá es difícil dar ahí una respuesta. Ahí está en términos de qué es lo que vos querés que aprenda el alumno. Y la pregunta está, ¿esa fórmula ya la tienen despejada? Si ya la tienen despejada, uno dice, ¿por qué lo quiero torturar a mi alumno a que despeje una fórmula que a lo mejor lo que puedo llegar a usar es ¿por qué no aprendo a interpretar cosas dentro de un problema real de tu área más que despejar una fórmula? Si a esta altura del partido no te saben despejar una fórmula, hay software que lo despejan. Le pongo en GeoGebra, pongo en expresión y digo, despejame la variable t, w, lo que sea, y me lo despejó. Y entonces lo elimino. Si uno dice, el foco, ¿qué va a hacer profesionalmente? ¿Va a despejar a mano el día de mañana si no sabe? No. Es como cuando uno dice, las personas no saben sumar grande cantidad de números. ¿Suman a mano? No, suman con una planilla de Excel. Y bueno, entonces que sume con la planilla de Excel. Y entonces cambio el foco en qué quiero que aprenda mi alumno o me cuestiono por qué quiero que mi alumno despeje fórmulas. O sea, ¿qué le aporta y qué dejo de dar por hacer eso? Porque voy a invertir mucho tiempo para que mi alumno haga algo algorítmico que lo puedo suplantar de otra manera y ese tiempo tal vez lo pueda usar en otra cosa que pueda ser más interesante desde el punto de vista de las competencias que hace esa persona. Lo digo así, suena muy duro todo lo que digo, pero porque tenemos muy pocos minutos y se nos termina la charla,
Pero es eso, a veces pasa en pensar en el modo en que uno, qué se propone enseñar dentro de las disciplinas, y tomo lo de matemático, porque es normal que a veces les empiecen a pedir estas cosas a los estudiantes, o nos quejemos que en la universidad el estudiante no sabe hacer divisiones, y dice, pero si no sabe hacer divisiones y está en la universidad, lo podés suplantar. Desde un celular hoy en día haces una división. ¿Por qué quiero que aprenda alguien a hacer una división de manera manual? Una cosa es estimar algo, pero ¿por qué quiero quitarle un determinado recurso en este caso? Sí, para cerrar el ejemplo, la explicación que vos das, digo, Vanessa, si vos te quedás con la idea de que eso te obtura, no avanzás, no te permite avanzar. Y va a pasar que quieras darle cuentas y cuentas y cuentas, y fórmulas, y cuando en química cambies a otra ecuación con otras letras, esa transferencia de lo aprendido no es inmediato, es un reaprendizaje. Entonces, ¿por qué invertir ahí? Ahí viene esto de las preguntas estas que Marcel ponía hace un momento de ¿por qué tengo que enseñarle esto? Si tu foco está en otro lado. Yo trataría de evitar que te obture, que la técnica matemática de algo te obture tu foco. Tu foco tiene que estar en algo de química, que vos entiendas que es valioso para los alumnos. Resolverles el problema, liberarlos de eso. Y mantener el foco en algo de lo valioso de química que tus alumnos tendrían que llevarse para las carreras, esta serie de carreras que mencionabas. Bueno, ¿hay alguna otra? Yo no estoy viendo preguntas, nada, así que no sé si hay alguna pregunta a mano levantada o otra intervención que sea bienvenida en este momento. Quedó Vanessa, que no sé si querés decir algo más o te quedó la mano levantada de antes. No, me quedó ahí abajo. Gracias. No hay problema. Avanzamos entonces. Dale. Entonces, y uno dice, pero esta charla no era sobre cuestiones de TIC. Claro, hasta ahora es que las TIC vienen de la mano de qué tipo de matemática voy a estar trabajando. Y entonces empezamos a mirar ahora algunos tips, algunas cuestiones, conclusiones que queremos dejar en términos de decir, bueno, cómo pensar esta matemática en educación superior y con TICs. Entonces acá están las clases. Y acá están las preguntas y acá te tiro la pregunta a vos, Mabel. Sincrónica, asincrónica, ¿cuándo sí, cuándo no? Bueno, acá hay que ver para contestarse eso en qué situación estamos, ¿no? Si estamos en una situación de excepcionalidad como la pandemia nos puso, si nuestros alumnos disponen o no de dispositivos, si tengo una materia masiva de inicio a la universidad y la universidad me impone condiciones sobre sí o sí sincrónico, sí o sí asincrónico, o sea, ¿qué condiciones tengo y dónde están los grados de libertad? ¿Atiendo o no atiendo las posibilidades de mis alumnos que tal vez no puedan poner una cámara porque tal vez no están en un entorno familiar como para decir voy a prender la cámara? Ahí hay toda una gama de posibilidades entre lo completamente asincrónico, que funcione o por un aula virtual, o por Telegram, o por WhatsApp, y en el país nuestro, alejándonos unos pocos kilómetros, hay ejemplos hasta de clases completamente asincrónicas que se han dado a través de una radio. Así, esto es Argentina, año 2020. Hay errores que en general se asocia el dar clase con el encuentro sincrónico. No ven que el profesor puede estar dando clase cuando hace una propuesta asincrónica. Esos son errores que nos toca de alguna manera revertir. Y vos, Marcel, vas a contar seguro esa idea muy buena de pensar como una forma interesante para sacarle el jugo, para que el encuentro sincrónico sea irrepetible, las clases del aula invertida o las flipped classroom. Claro, la idea de aula invertida es, yo tengo que estar pensando en una clase, si de alguna manera tengo la posibilidad de elegir, todo esto estaba mencionando Mabel, que cada uno va a analizar la realidad en la cual se encuentra. Si yo tengo la posibilidad de pensar que la clase no es solamente lo sincrónico, que me obliguen a estar conectado allí a través de Meet, Zoom o lo que yo quiera, entonces tengo que estar eligiendo en el momento que me voy a conectar, entonces tengo que pensar esta idea de aula invertida. No tengo que estar pensando que me voy a
conectar con los estudiantes solo para una clase magistral, para explicar, porque en última instancia, o busco un buen video que está en la red que están explicando lo que yo estoy haciendo, o si considero que nadie lo está explicando mejor que yo, me grabo el video y le doy la posibilidad a que esa persona forma parte de la clase, y lo que voy a dejar es ese video para que se vea en otro momento, pero entonces me voy a centrar en el momento que me voy a encontrar con los estudiantes a discutir sobre algo. Y entonces el foco ahora va a estar escuchar a los estudiantes. Y en términos cuando hablamos de grabación de las clases, algunos así detallitos, nada más que podemos estar de acuerdo o no y da lugar al debate, ¿no? Tenemos que pensar que la clase no debe reducirse a tutoriales, por todo lo que venimos pensando anteriormente, porque si la estoy reduciendo a tutoriales es porque te estoy enseñando técnicas, te estoy enseñando que levantes indeterminaciones, te estoy enseñando solo a reducir una matriz, te estoy enseñando, o sea, es solo la técnica por sí misma, no podría ser que se reduzca a eso. Pensamos que esa clase tiene que tener un hilo conductor con todo lo que venimos hablando hasta ahora. Y por eso uno dice, bueno, la clase tiene que tener un libreto en términos de qué quiero que aprendan mis estudiantes, qué tipo de problemas, cómo lo voy a pensar, qué voy a pensar en la instancia sincrónica, qué van a hacer en la instancia no sincrónica. Y una advertencia de esta, a veces grabar no significa dar una buena clase, porque a veces uno cree que, porque yo me grabé dando una explicación magistral de matemática, entonces eso fue dar una clase. Suma ahí elementos, Mabel, antes de pasar a otras. Sí, son cosas que se dieron en el inicio de la pandemia cuando uno salió como a resolver la situación. Pasa que ya desde mitad del año pasado uno paró un poco la pelota y pudo empezar a capitalizar y a entender y a prever cómo moverse. Estamos en una virtualización forzada y entonces uno trata de hacer lo mejor posible, pero ya que estamos con un año de capitalización, por decir así, entonces ya hay algunas cosas que uno podría ir como pensando al menos, pensando. Sarmiento, por ejemplo, a los talleres iniciales los da completamente asincrónicos, porque sabemos que los estudiantes no tendrían ni conectividad, ni dispositivos, ni situación familiar como para estar en una clase sincrónica, en una buena clase sincrónica, como dice Marcel, discutiendo, hablando sobre un trabajo previamente realizado. Y en sintonía con esto que decimos, las clases no deben reducirse a tutoriales, vienen a pensarse así, bueno, las TIC en la enseñanza, entonces, ¿qué rol o estatus uno le está viendo? Por un lado estamos pensando que las TIC, para que los alumnos aprendan matemática, pero para que aprendan una matemática no solo para hacer algo mecánico, no estamos pensando las TIC en términos de decir, bueno, primero voy a poner los dos ítems, o sea, este doble rol, ¿no? Las TIC para que los alumnos aprendan matemática y usar las TIC porque necesitamos conectarnos, que es la otra sección. Pero si me meto en la primera parte, las TIC para que los alumnos aprendan matemática, no aludimos a que, bueno, con las TIC solo grafico, con las TIC entonces despejo una variable de una expresión. No está pensado con ese uso, sino con un uso para que pueda enriquecerse lo que uno pueda hacer dentro de matemática, que los estudiantes puedan hacer algo que uno dice, sin las TIC no lo podrían hacer. Permitan descubrir cosas, conjeturar, porque me asombra cuestiones que estoy viendo y me permiten inferir cosas de lo que estaría pasando detrás de esa actividad que la tuve que haber pensado. Ese es el libreto de mi clase, tanto en entornos virtuales como en los presenciales. Sí, tomo la palabra, sumo una cosita a esto que decís y me voy al otro ítem. Fíjense que alineado con esto de la autonomía que uno pretende en los estudiantes, sería bueno que las consignas de matemática no le digan cuándo usar TIC, qué recurso, ahora abrí el GeoGebra. O sea, dentro de lo que uno quiere lograr en sus alumnos, está en que decida si necesitaría o no recurrir a algún recurso para resolver alguna cuestión valiosa y que elija cuál. Digo, es clave porque va a estar solo en breve trabajando con problemáticas donde va a tener que tomar decisiones. Y el segundo de los usos, la segunda presencia de las TIC
es la que hoy en día nos permitió dar continuidad pedagógica. Entonces, la continuidad pedagógica se pudo dar porque de algún modo, con algún recurso, sea WhatsApp, Telegram, aula virtual, encuentros sincrónicos por Meet, Zoom o lo que sea, logramos conectarnos con los estudiantes para hacerle nuestra propuesta. La propuesta viene luego de conectados. Me conecto y le hago llegar la propuesta. Esa propuesta puede a su vez incluir un buen uso de los recursos para aprender matemática o no. Del mismo modo que una clase presencial puede favorecer el uso de las TIC para que los alumnos aprendan matemática o no. Eso va a ir en respuesta a lo que cada uno de ustedes se conteste sobre la enseñanza y sobre la materia que le toca. Tomamos ahora, pasamos así unas 3 diapositivas nada más, con un tema que nos llevaría así muchísimo tiempo. Así que van a quedar así indicaciones, un tema muy controvertido que son las evaluaciones. Y estamos pensando las evaluaciones en todo este contexto, pensando en qué quiero que mi alumno esté aprendiendo, qué tipo de problemas. Entonces, en ese contexto de todo lo que estuvimos pensando, entonces, hay diferentes instancias para evaluar en la virtualidad, porque ya no estoy pensando que mi estudiante despeje una fórmula, levante una indeterminación. Entonces, puedo ver, hay herramientas para mirar el trabajo colaborativo, mirar el trabajo de los estudiantes, puedo trabajar desde el Drive, después vamos a dejar indicado ahí dónde uno puede profundizar estas cosas, porque sabíamos que en 1 hora y media no íbamos a poder ahondar en todos estos aspectos, pero puedo agarrar, enseñarles cuestiones que van más allá de la matemática y que están exigidas hoy en día. Voy a mirar ingenierías, por ejemplo, las 25 ingenierías que las alcanza el libro rojo de Confedi, casualmente habla con competencias de comunicación. Entonces, me lleva a tratar de explicar. Si voy a trabajar con problemas que empiezan a tener un tinte real dentro de una carrera en particular, significa que tengo que aprender a buscar información en la red. Tengo que aprender a citar adecuadamente para no cometer plagio. ¿De dónde estás sacando? Empezar a ser crítico de esos datos. Saqué datos del INDEC, saqué índices de precios del consumidor. ¿De dónde los estoy obteniendo? Cita adecuadamente. Hay modos también que podemos evaluar a los estudiantes, que es a través de videos, por ejemplo. ¿Por qué uno dice, puedo evaluar a un estudiante a través de un video? Porque hay algunas condiciones. Da a alguien, pongo el símbolo de TikTok, porque el símbolo de TikTok, con eso que está acotado en tiempo, significa que tengo que armarme un libreto. No es lo mismo que alguien expone libremente, cuando estábamos en las instancias presenciales, a que pidas que alguien elija, por ejemplo, un problema y muestre cuánto sabe sobre determinados objetos matemáticos, sobre ese problema, pero acotado en un tiempo. Eso significa que tengo que pensar qué decir, cómo decir, qué cosas enfatizar. Hay múltiples herramientas para trabajar en la virtualidad, como los Corrubrics, por ejemplo, donde participan los estudiantes de antemano. Es qué me va a evaluar el profesor y lo podemos pactar. ¿Cuánto va a estar ponderado? ¿Qué cosa querés que mire? Esas cuestiones, hoy en día la virtualidad y las nuevas tecnologías me dan muchas herramientas que uno puede buscar y ahondar al respecto sobre cada uno de ellos. Mabel, ¿sumás algo? Claro. Y no, pasar a la que viene porque vas a tener la contracara. Claro, acá está la contracara, un posicionamiento que dejamos al respecto y después sintetizamos, porque a veces es frecuente desde el año pasado de crear, hay veces exámenes en Moodle y te dan pasos para crear. Podemos entender que uno dice, uy, tengo mucha cantidad de estudiantes, no tengo otros modos de estar evaluando, pero debo ser consciente qué pasa con una evaluación que se corrige de manera automática, en la cual uno puede hacer decir el conocimiento, recitarlo, o la idea de transformar ese conocimiento porque lo pongo en uso en algo, más que hacer algo mecánico. Debo tener presente esta distinción entre el profesor que evalúa el trabajo final del estudiante,
como un formulario que completo y miro, sí, dio 44, le acertó a la respuesta, o eligió entre estas múltiples opciones, que muchas veces esas múltiples opciones no están pensadas, muy bien pensadas, a base de errores que uno podría estar cometiendo. Por ejemplo, si uno dice, yo sé que este problema daba 44, entonces ahora le pongo otros 3 números que no tienen nada que ver, que incluso si el estudiante no me da ninguno de esos números, me doy cuenta que estuvo mal, ¿no? Pensado. Entre el profesor que evalúa el proceso de trabajo de los estudiantes y retroalimenta de manera más oportuna. Esto es lo que uno busca, porque uno busca que un estudiante aprenda algo de por medio. Y algunos tips ahí de por medio de este tipo de evaluaciones. Uno tiene que pensar que las evaluaciones automáticas que hace un Moodle, por ejemplo, no evalúa competencias para desempeñarse de manera efectiva en equipos de trabajo, para comunicarse con efectividad, que son competencias pedidas en todas las profesiones en el nivel superior. No evalúa la capacidad para identificar y formular problemas. Y podríamos seguir, ¿eh? No evalúa la capacidad para realizar una búsqueda creativa de soluciones, seleccionar criteriosamente la alternativa más adecuada. No evalúa la capacidad para controlar y evaluar los propios enfoques y estrategias. O sea, todas estas capacidades y competencias que son para un nivel superior porque estamos formando profesionales. Y cuando nos vamos entonces a evaluaciones, como para tirar unos tics en los minutitos que nos quedan, recordemos que los procesos de enseñanza y aprendizaje tienen que estar articulados con esos procesos de evaluación, incluso ahora en la virtualidad. Entonces, estamos entendiendo que evaluar es diferente de calificar, de poner una nota, aunque tengamos que poner la nota. Entonces, como algunos puntos a tener en cuenta, hay que evitar preguntas fácticas, los ejercicios algorítmicos, la repetición de conocimientos. Esto viene de la mano de cómo pensar los puntos de partida que les marcábamos en algún momento, es qué quiero que mi alumno aprenda, por qué tiene que aprender eso, qué problemas resuelve. No evaluar lo que no fue objeto de enseñanza, eso lo vemos habitualmente más en estas instancias. Enseño preguntas fácticas, ejercicios algorítmicos, repetición de conocimientos y le pido a mi estudiante que presente un ensayo sobre determinada cuestión o un problema un poco más abierto. Dice, no hay concordancia entre el proceso de enseñanza y aprendizaje y el de evaluación. Y como hay mucho sobre evaluación, los animamos a leer reportes de las investigaciones, las propuestas de enseñanza y evaluación que están publicadas en las revistas de educación matemática. Mabel, ¿sumo algo o te hago una pregunta a vos? Haceme una pregunta. Ahí va una pregunta para vos. ¿Qué aporte tipo metodológico podría considerar para mi trabajo enseñando matemática a nivel superior? Bueno, un poco la idea de la charla esta, fíjense que no nos paramos con ninguna especificidad en las líneas de educación matemática, y uno podría pensar en aportes que nos permitan diseñar evaluaciones, pensar la clase diferente, pensar la clase habiéndome contestado por qué es importante que mis alumnos aprendan esto. Después vienen un montón de detalles mucho más finos de, bueno, pero ¿cómo lo pongo a trabajar en el aula? ¿Qué tipo de rol le doy? ¿Va a trabajar solo? ¿Va a trabajar en grupo? ¿Cómo diseño la consigna que le voy a dar? ¿Cómo la redacto? ¿Cómo la redacto para que desde mi propia redacción no le esté cerrando los caminos para que resuelva y mostrándole solo uno? ¿Cómo lo invito a la reflexión posterior? Toda la cuestión de tipo metacognitiva. Todo eso me lo permite responder o llevarme herramientas, las cuestiones que son de tipo metodológicas, que como les decimos van más allá de una línea en particular. ¿Y puedo yo hacerte una pregunta? Dale. ¿Y si mis estudiantes van a seguir carreras que no son de matemática, no van a hacer un profesorado, una licenciatura? ¿Qué hacemos? Ahí está de nuevo lo que decíamos inicialmente, y con esto queremos ir cerrando parte de esta charla, porque entonces me tengo que replantear siempre qué quiero enseñar, qué quiero que mis estudiantes aprendan, y ahí van a estar los recursos TIC, los vamos a estar usando de múltiples maneras. Desde los ejemplos que decíamos, hay veces uno dice, bueno, pero si mi foco, como nos comentaba la colega ahí en algún momento, pero si mi foco entonces tiene una dificultad, hay veces en matemática, hay veces hasta eso puedo hacer
puedo incorporar los nuevos recursos para paliar, hay veces, cosas que uno dice, no es el foco de lo que yo quiero que aprendan en un campo disciplinar, pero entonces lo puedo paliar, hay veces, con recursos, en este caso. No sé si querés sumar algunas cuestiones, como ya estamos ahí en los minutos finales. No, sí, porque ya las estuvimos diciendo a lo largo de toda la charla. Entonces estamos cerrando nuestra charla, nos quedamos con algunas cuestiones, enfatizamos estas cuestiones que la educación matemática es la que nos permite, nos dan elementos como para cambiar el tipo de actividades, lo que mencionaba Mabel hace un rato, los objetivos que me propongo para la clase, el rol del profesor, la forma de trabajo, me da criterios, que era lo que estaba mencionando Mabel, del qué contenido puede ser más apropiado, hago libre elección de las TIC, cómo seleccionar actividades ajenas, cómo diseñar actividades propias. Y como se nos termina la charla y les queremos que se queden pensando y llevándose cosas, los invitamos a leer. Cuando se les termina así una serie de Netflix y uno dice, no tengo nada que ver en ese momento, todo esto que nosotros estuvimos contando, inclusive la enseñanza de las matemáticas con TIC, lo hemos plasmado en uno de los textos que ustedes lo pueden encontrar así, rápido. Lo coloco así, perspectivas metodológicas en la enseñanza y la investigación en educación matemática. Está el PDF gratuito en la red y tienen para lectura. Me dice, no quiero leer. Bueno, hicimos un montón de videos que están en el canal de Mabel, así que si lo buscan lo pueden encontrar en el canal de Mabel, que se llamaron Educación Matemática a un clic de distancia. Son videos cortitos. Ahí te dejo colocar el speech tuyo, Mabel, que lo está en cada uno de los videos. Que quedó ya un poco denso, que cada videito empiece igual. La idea era hacer unos videos muy cortitos, de 2-3 minutitos, con algunas ideas para el momento en el que nos tocó el año pasado virtualizar la enseñanza. Y ahí van a encontrar ideas variadísimas, desde gamificación, evaluación, cómo usar Telegram, qué pasa con los audios, qué pasa con las tareas. Cada uno de esos videitos tiene minutitos y está grabado por distintos profes de distintos lugares del país. Bueno, Lorena grabó uno acá y así es como un compilado de aportes. Bueno, y ahí están los títulos de algunos de ellos para que vean, está todo pensado en esta instancia. Miren, son videos de charlas en tiempos de coronavirus para pensar la enseñanza de la matemática con nuevas tecnologías, con TIC en el nivel superior, en diferentes niveles. Y si tienen ganas también, les dejamos, pueden encontrar también una conferencia de Mabel, que es Consideraciones para la enseñanza de la matemática en la virtualidad, donde se toman algunos de estos otros aspectos. Otra que uno puede mirar, criterios para enunciar consignas con uso pertinente y significativo de TIC, que no es nada más que, si ustedes la están mirando allí, no es nada más que contarles en audio lo que está en uno de los capítulos del libro de Perspectiva. O si quieren cuestiones de experiencias en evaluación en enseñanza virtual, esa es una conferencia que está también en la red, pueden allí profundizar. Bueno, con eso llegamos así a nuestra final de charla, y en ese final de la charla los queremos invitar a continuar juntos trabajando, si quieren, en las siguientes semanas con el curso, y este curso donde tomamos de todo ese mapa que les dábamos de líneas, tomábamos dos pedacitos de ellas. Por un lado era todo escuela anglosajona de Paul y Schoenfeld como sus principales representantes, y nos quedó acá dentro de los puntitos, que sería toda la cuestión de modelización en matemática. Ese curso lo titulamos Resolución de Problemas y Modelización en Clases de Matemática Superior con Nuevos Recursos. Tiene encuentros sincrónicos. Esos encuentros sincrónicos son los días miércoles, 3 miércoles seguidos a las 16 horas, así que están cordialmente invitados. Y de nuestra parte, infinitas gracias por haber estado presente, por escucharnos, por el intercambio. La verdad que muchísimas gracias a ustedes. Si pudiéramos aplaudirlos, sería este aplauso virtual que llegue, porque, bueno, nos han, en esta hora que nos han brindado, la verdad que ha sido una clase que nos han llevado desde las líneas matemáticas, han pensado desde lo metodológico, desde lo epistemológico, planteándonos otras formas de pensar. Así que, bueno, la verdad que los profes que están acá seguramente tengan
lindos comentarios y bueno, la idea es que esta oferta pueda continuar, puedan estos encuentros sincrónicos poder intercambiar y plantearlos desde otro lugar, así que bueno, los estamos invitando cordialmente a seguir sumándose a este encuentro. No sé, Guillermo, si querés comentar algo. La primera pregunta, María Laura, ¿qué nos está impidiendo aplaudir, digamos, en este caso? Yo creo que si abrimos los micrófonos y las cámaras, podemos aplaudirlo y ahí va. Bueno, vamos, pero aplausos virtuales, vamos. Bueno, superando barreras, ¿no?, de nuestros encuentros. Estamos grabando, pero bueno, yo solamente dejar algunas sensaciones que tuve a lo largo de esto, un poco comparto como Daniela, ella era profesora en latín, bueno, yo algo parecido sentado en este espacio, ¿no?, de la matemática, nada, pero me quedo con algunas ideas que me parece que atraviesan a todo, ¿no? Cuando ustedes plantearon la construcción de estas clases, invirtiendo la forma de pensar la clase y que había una construcción, pero que también no hay una construcción única de nuestras clases y que hay que replicarla en todas las cátedras de matemática de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Ayer tuvimos un encuentro donde un docente hace su exposición diciendo que él había fracasado con las evaluaciones sincrónicas de sus estudiantes y otro profesor sale diciendo que él las había tomado porque era lo mejor que le había pasado. De hecho, seguramente sus disciplinas, sus materias, sus estudiantes eran diferentes, hasta el mismo profesor era distinto, por lo cual cada uno buscaba esa construcción de la mejor fórmula que le iba para dar la clase, por lo cual lo que ustedes nos están planteando de invertir la forma de pensar la clase me parece básico y esencial y que por ahí no lo pensamos o no nos tomamos ese tiempo al momento de preparar nuestra clase. No me queda duda que la didáctica de la matemática, después de la última diapositiva, nunca entendí qué era, pero era un círculo con 28.000 contactos que no lo alcanzo a mencionar, pero sí me lleva a imaginar lo complejo de esto, así que se los dejo totalmente en sus manos y las manos de todos los profesores de matemática. Otra de las ideas que me pegó es cuando Mabel plantea que está todo en la nube, está todo en internet, pero que sí nuestro desafío es atraer a nuestros estudiantes que sea esa clase irrepetible y que tengan esas ganas de venir porque le estoy dando algo que no está en la nube, que no está en internet. Y ese me parece que es un desafío potente, ¿no? Y que nos hace sentir bien como docentes. Uno o dos comentarios más. Yo soy docente de agronomía y tengo compañeros que están compartiendo este encuentro y tiempo atrás, tiempos y lentos procesos, que indudablemente son así, de evaluaciones de los planes de estudio de las carreras, ¿no? Uno cree que se va a sentar y va a resolver un plan de estudio en un mes o en 2 meses y la verdad que no. Y recuerdo cuando, y esto lo hago como autocrítica, cuando nos ponemos a estudiar o a analizar esta revisión de plan de estudio, ¿viste? La lógica, cuando empezamos, por la inexperiencia propia, bueno, empezamos, ¿viste?, el primer año, a ver los ladrillos que tenemos en primer año. Y sobre esos ladrillos, cómo construimos segundo, tercero, cuarto, hasta que llegamos al graduado. Y me acuerdo que por una buena relación con una asesora pedagógica de la UBA, que nos hicimos amigos, le digo, ¿por qué no te das una vuelta y nos mirás un poco a ver qué estamos haciendo? Y nos invirtió la mirada, ¿viste? Dice, y ustedes algo hablaron de esto. A ver, pónganse qué necesita este ingeniero agrónomo para desarrollar su profesión. Miren los alcances del título, las actividades reservadas, y miren desde allá arriba cómo construyen para abajo, y no empiecen clavando el ladrillo matemática, química, sí, porque es necesario y esto. No, miren lo invertido desde este profesional que salimos al medio, qué es lo que necesita realmente y no le demos otras cosas que no le hacen a la profesión y no lo carguemos de otras cosas que, como decían ustedes, posiblemente nunca las vayan a hacer. Entonces me parece que esa mirada de enfoque, más allá del cierto encorsetamiento que tenemos, sobre todo con
carreras que tenemos que acreditar, pero me parece que esta imaginación de cómo lograr conjugar todo esto es un desafío espectacular y que nos debemos hacerlo. Y por último, y me gustaría que no esté grabado, pero quiero decir que gracias por esta charla, por este espacio, totalmente, me demostraron cómo tiene que ser también una clase sincrónica, ¿no? Con dos docentes compartiendo, cediéndose la palabra, totalmente activo, expectante, y uno está atento a todo este proceso, y de pronto por ahí le decía María Laura, ¿no? Me siento que estoy viendo un programa de radio filmado, ¿no? FM Universidad, programa Matemáticas para Todos, con Mabel, con sus lentes y sus auriculares, y la voz de... Los conciertos fueron fenomenales. La voz de Marcel, de un locutor de radio, terrible, ¿no? Entonces, digo, me tuvieron expectante hasta este último segundo sin entender si 1 más 1 finalmente es 2, ¿no? Pero bueno, les agradezco por esta dinámica, por esta generosidad a ambos de poder compartir y seguir construyendo con nosotros docencia en la UNER. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, y muchas gracias a los profes por haber participado y bueno, los esperamos en el curso, que se puedan sumar, ahí les compartimos. No se olviden también de que esta actividad tiene certificación.